Antes de convertirse en uno de los imperios empresariales más polémicos de España, Rumasa nació alrededor del vino, la financiación y una ambición aparentemente ilimitada. Esta es la historia de una idea: integrar empresas y bancos para crecer a una velocidad poco común. Una red en la que el vino, el crédito y las compras se retroalimentaban. Para entenderla, hay que volver al principio. España abría su economía, y en Jerez, un empresario vio una oportunidad. Este documental recrea con rigor las piezas verificadas de aquel engranaje, sin triunfalismos, sin simplificaciones, contexto, hechos y sus interpretaciones. Empecemos con el país en el que Rumasa nació. A inicios de los 60, España vivía bajo la dictadura franquista y al mismo tiempo experimentaba una apertura económica progresiva. Los planes de estabilización y desarrollo impulsaron el crecimiento industrial, la inversión y el comercio exterior. La banca ampliaba su actividad y la intermediación financiera ganaba protagonismo en la economía. En Andalucía, el vino de Jerez continuaba siendo una de las grandes marcas de exportación, con bodegas que combinaban tradición y nuevas redes comerciales. La modernización trajo oportunidades para quienes supieran conectar producción, financiación y mercados internacionales. También imponía límites, controles, supervisión estatal y una estructura financiera concentrada en pocos actores. El resultado fue un clima propicio a grupos capaces de integrar varias actividades bajo una misma dirección. Ahí empezó a tomar forma la estrategia que años después permitiría la expansión de un conglomerado sin precedentes en el país. Y su protagonista fue un empresario jerezano con raíces en el vino. José María Ruiz Mateos nació en Jerez de la Frontera y creció alrededor de las bodegas y el comercio del vino. Observó con atención el potencial de la exportación, especialmente a través de contratos internacionales para colocar vinos en nuevos mercados. Más que una historia de éxito lineal, fue una cadena de decisiones, negociaciones y aprendizajes en un entorno cambiante. La clave: asegurar financiación y contratos estables que dieran salida al producto con márgenes sostenibles. Para crecer, hacía falta algo más que vender: integrar el ciclo del dinero y del producto bajo un mismo paraguas. Esa intuición lo llevaría, en 1961, a fundar una sociedad con una ambición poco común. Nacería Rumasa, Ruiz Mateos, Sociedad Anónima. Un nombre que pronto dejaría de ser solo una bodega para convertirse en un entramado multisectorial. La pregunta era cómo transformar contratos y depósitos en palancas para adquirir y consolidar empresas. La respuesta fue un modelo de integración que buscaba que cada pieza financiara a la siguiente. Rumasa, fundada en 1961, nació con una idea central: integrar compañías de distintos sectores e incorporar entidades financieras para sostener la expansión. Visualmente, el circuito era este: bancos, financiación, compra de empresas, crecimiento del grupo, nuevos activos y depósitos, y más financiación. Los bancos del grupo podían aportar crédito y captar depósitos que, a su vez, impulsaban inversiones en otras filiales. La lógica: el conjunto vale más que la suma de sus partes si las sinergias financieras y comerciales se coordinan desde arriba. Este circuito permitió crecer con rapidez. Compras sucesivas reforzaban el balance consolidado y abrían nuevas líneas de negocio. Pero tanta velocidad concentraba riesgos y generaba una estructura más compleja de supervisar. El modelo dependía de flujos internos de crédito y de valoraciones difíciles de auditar externamente. En el corto plazo, el apalancamiento interno podía impulsar la expansión. En el largo plazo, exigía controles sólidos, transparencia y una supervisión capaz de seguir todas las capas del grupo. Ese equilibrio entre crecimiento y control sería el eje de las tensiones posteriores. Con la idea clara, Rumasa empezó a comprar, integrar y coordinar empresas de sectores muy distintos. Desde el comercio del vino, Rumasa pasó a controlar bodegas emblemáticas y, más tarde, bancos, hoteles, comercios y compañías industriales. La expansión se ve mejor en el mapa: nuevos puntos, nuevas áreas de actividad, mayor capilaridad. Entre las bodegas, Garvey destacó como uno de los nombres asociados al grupo.
En el ámbito financiero, el Banco Atlántico formó parte del perímetro de entidades bajo influencia del grupo. En distribución, Galerías Preciados simbolizó la ambición de entrar en el gran consumo y la visibilidad urbana. En hostelería, Jotasa reflejó la apuesta por el turismo y los servicios. Comercio, industria, finanzas. Las piezas se acumulaban a un ritmo que sorprendía al mercado. Cada adquisición reforzaba la presencia territorial y el peso económico del conjunto. La red crecía. Proveedores, clientes y bancos internos integrados en un mismo relato empresarial. Pero a mayor escala, mayor necesidad de control y de cuentas claras ante reguladores y mercados. De forma sencilla, los bancos del grupo podían financiar adquisiciones y operaciones de otras sociedades vinculadas a Rumasa. Para Ruiz Mateos, la integración financiera generaba eficiencia, sinergias y rapidez en la toma de decisiones. En su defensa pública, sostuvo la solidez del modelo y su respaldo en activos reales y flujos del negocio. Las autoridades, por su parte, expresaron preocupación por la concentración de riesgos y la solvencia de algunas entidades del grupo. Se habló de solvencia, concentración de riesgos, falta de auditorías externas suficientes y dificultades para inspeccionar el conglomerado de forma integral. Los informes y comunicaciones oficiales apuntaban a la necesidad de transparencia y orden en las cuentas. Cuanto más intragrupo era el crédito, más difícil resultaba trazar con claridad el recorrido de los fondos. El debate quedó así. Para sus defensores, un sistema robusto y eficiente. Para los reguladores, un esquema vulnerable si fallaba alguna parte. Esa tensión se agudizó a comienzos de los 80. El 23 de febrero de 1983, las decisiones dejaron de ser hipotéticas. La noche se volvería decisiva para el futuro del grupo. La noche del 23 de febrero de 1983, el gobierno de Felipe González aprobó la expropiación del grupo mediante el Real Decreto Ley 2.983. El texto, publicado en el Boletín Oficial del Estado, invocó razones de utilidad pública e interés social. Se alegó la protección de depositantes y trabajadores y la estabilidad del sistema financiero. El gobierno atribuyó riesgos a la situación económica del grupo y actuó en consecuencia. Fue un momento de máxima tensión. Decisiones ejecutivas. Equipos entrando. Una red empresarial congelada en tiempo real. La medida marcó un antes y un después en la relación entre el Estado y los grandes conglomerados privados en España. Y abrió de inmediato una batalla pública y judicial que duraría años. Ruiz Mateos convirtió su enfrentamiento con el Estado y con el ministro Miguel Boyer en un fenómeno mediático. El caso marcó conversaciones públicas, programas de televisión y la cultura popular de la época. La constitucionalidad de la expropiación fue examinada por el Tribunal Constitucional, que desestimó el recurso presentado contra el decreto en 1983. Distingamos la versión oficial del gobierno, la defensa de Ruiz Mateos, los hechos confirmados documentalmente y las interpretaciones posteriores. A partir de ahí, se abrieron múltiples procedimientos y relatos contrapuestos que exceden el objetivo de este capítulo. Conviene evitar confusiones. La Rumasa original, expropiada en 1983, no es lo mismo que Nueva Rumasa. Nueva Rumasa fue un entramado empresarial promovido después por la familia Ruiz Mateos, perteneciente a otra etapa histórica. Este documental se centra en la Rumasa original y en la idea que la impulsó. Rumasa es una historia de emprendimiento, crecimiento acelerado y poder financiero, pero también de opacidad corporativa y conflicto con el Estado. Su legado invita a pensar en cómo se supervisan los conglomerados y qué límites deben imponerse al crédito intragrupo. También muestra la tensión entre la ambición empresarial y el interés público cuando la estabilidad financiera está en juego. Rumasa nació de una idea poderosa: unir empresas y bancos para que cada nueva adquisición impulsara la siguiente. Esa fórmula construyó un imperio en poco más de 2 décadas, pero también creó una estructura tan compleja y arriesgada que terminó provocando una de las decisiones económicas más controvertidas de la democracia española.
¿Fue la expropiación de Rumasa una medida necesaria o una intervención excesiva? Déjanos tu opinión y suscríbete para descubrir más historias que cambiaron la economía española. Gracias por ver.